Muchas gracias por su asistencia. Muy buenas noches, damas y caballeros. Sean todos muy bienvenidos al evento del día de hoy. A nombre del Centro Libanés, la Asociación de Caballeros Mexicano-Libaneses Al-Fursan y la Asociación Médica Libanesa Al-Hakim, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Versiones no oficiales de la pandemia. Agradecemos la presencia del doctor Michel Chamlati, presidente del Consejo de Centro Libanés. Agradecemos también la presencia del arquitecto Alberto Campo, presidente de Al-Fursan. Agradecemos la presencia del doctor Humberto Cortés, vicepresidente de Al-Hakim. Me complace presentar a los integrantes de nuestra prestigiosa mesa de honor. Doctor Hugo Bustos López. Maestro en Ciencias Médicas con especialidad en Biología de la Reproducción de la UNAM y presidente de la Federación Mexicana de Endoscopía Ginecológica. Doctor Enrique Camarena Robles. Médico cirujano por la Universidad La Salle, con especialidad en psiquiatría y psicoterapia psicoanalítica, presidente de la Asociación Ibero-Latinoamericana de Neurociencias y Psiquiatría. Doctor Salvador Villación Salem. Especialista en medicina interna, neumología, terapia intensiva y trasplante pulmonar. Egresado de la UNAM y de la University of Texas George Washington University. Maestra Matilde Cecín Fara. Licenciada en Diseño Industrial. Maestra en Desarrollo Humano. Especialista en Psicoterapia Corporal y Enfoque No Dual. Consultora en la Universidad Iberoamericana y de diversas organizaciones privadas. Licenciado Luis Palacios Román. Sociólogo de la UNAM, con especialidad en Administración Pública en París, consejero de la Asociación de Caballeros Al-Fursan. Les pido un fuerte aplauso para nuestros panelistas. Muchas gracias, buenas noches y gracias a todos los panelistas aquí presentes, al doctor Hugo Bastón, felicidades por la compilación. Hace unas semanas me dio el honor de darme su libro y la realidad es que no lo he terminado porque son casi 500 páginas, pero es una gran compilación y muy contento de estar aquí con ustedes. Que esté aquí Chavo, mi primo, aquí presente, es un honor. Aparte de primo, es un gran médico y médico pilar de la familia, y muy contento que en este 60 aniversario de Centro Libanés la Asociación Al-Fursan de Caballeros Al-Fursan siempre hace grandes eventos, y no obstante que estamos en un mes complicado, julio, de muchas personas están fuera, pues me da mucho gusto ver mucha gente aquí reunida. Y para platicar de esta compilación acerca de la pandemia, historias de la pandemia, creo que el tema más comentado en los últimos 2 años en todo el mundo ha sido el COVID. Creo que es un tema que todos los días seguimos comentando el COVID. En los últimos meses, en las últimas semanas, otra vez volvió un pico de COVID en la Ciudad de México. Y aunque ya no es tan fuerte y ya hay más conocimiento de la materia, lo cual está expuesto en este libro, pues no estamos lejos de que nos sigamos contagiando y debemos seguirnos cuidando. Y creo que es el tema, qué mejor momento que en Centro Libanés se hable de este libro, de esta compilación. Este año estamos celebrando, como ustedes saben, el 60 aniversario de Centro Libanés,
y qué beneficio de tener estas conferencias con todos ustedes y de tener maestros de esta talla y doctores de esta talla aquí en Centro Libanés. Les doy la más cordial bienvenida a Centro Libanés y como siempre, esta es su casa. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Miguel Chamlati, por sus palabras. Ahora cedo la palabra al doctor Hugo Bustos. Muy buenas noches. Pido a los panelistas si desean quedarse en este espacio, si desean pasar a ocupar algún sitio para ver la presentación, lo que sea más cómodo para ustedes, por favor. Bueno, pues muy buenas noches. Voy a hacer una fuera de protocolo para ver y darles un poco el panorama de este libro que se llama Versiones no oficiales de la pandemia COVID en México. Textos críticos, es una colección de divulgación científica. El libro Textos críticos reúne voces de la sociedad civil y profesionistas de varias ramas que son invitados sin ninguna participación económica. Nadie de los invitados tiene conflicto de intereses para publicar. Y el tema central de esto es que dentro del COVID hubo 1,900 comentarios, informes en redes sociales y no había una fuente confiable, y para los médicos confiable significa referenciada, bibliografiada, que pudiera ser transmitida a la comunidad poblacional. De tal suerte que el libro lo que buscó fue un puente. La siguiente, si es tan amable. En el libro participan en realidad connotadísimos autores, amigos míos, pacientes, y solamente quiero mencionar que hay hindús en el libro participando, hay personas de Norteamérica, hay editorialistas de New York Times, de Washington Post, está Chava, que es un intensivista extraordinario, hay psicoterapeutas, el presidente de la federación, el doctor Camarena, los ares de la pandemia, que son Hernández y Francisco Moreno. Esta es la lista de personas que están participando. El director general de Covarrubias y Asociados, que es el licenciado Andrés Levy. En fin, el número de personas es innumerable. Muchos de ellos son doctores en ciencias. Y la propuesta que se les hizo fue, señores, ayúdennos, transmitan lo que pasó desde su corazón, pero con conocimiento de causa y referenciado en la pandemia. La siguiente, por favor. En realidad, pues, lo que se hizo fue un puente de conocimiento. Deme la siguiente, por favor. Y quiero presentarles de manera muy rápida algunos datos que yo veo de lo que pasó del COVID. El COVID en realidad nos movió a todos. Y nos movió a todos porque hasta este momento hay 6,381,920 personas que fallecieron de COVID en el mundo. Y si muere esa cantidad de gente en el mundo de un padecimiento, cambia. México, por ejemplo, tuvo aproximadamente 326,000 muertes reportadas de manera oficial. Pero cuando uno ve en realidad el exceso de mortalidad que hay, que no se ve muy bien, si podemos darle un poco de foco, fueron de casi 500,000 personas. Y este exceso de mortalidad tiene que sumarse a las cifras oficiales de muertos. Deme la siguiente, si es tan amable. En realidad, el país, México, es un país muy pobre, señores. En este año o en estos años o resultado de nuestros aciertos o de nuestros desaciertos, el porcentaje de pobres aumentaron. Hace 3 años había 51.9, hoy hay 55.7, antes había 8.7 millones de personas en pobreza extrema, hoy hay 10.8 millones y en realidad la gente que no tenemos ninguna carencia social en este país,
la ven ustedes en ese rectángulo verde. Esto es, la mayoría del país es en condiciones de vivencia, de alguna carencia social muy importante. La CEPAL calcula que va a aumentar el número de pobreza hasta 2.5% y esto significa, en términos numéricos, millones de personas. La siguiente, por favor. A ver si hubiera un señalador. Uno de los problemas de México, pues, es que tenemos una realidad social. Y la realidad social, cuando ustedes la quieren ver en términos de números de libros leídos, resulta que México está en aquella flechita. El primero a la izquierda es el más pequeño. Leemos 1 o 2 libros los mexicanos por año. Y otros países, una pila de libros. Los mexicanos en realidad tenemos como problema que la canasta alimentaria, nada más comparando el año pasado con este año, la variación de la canasta básica fue de casi 70%. La pandemia en realidad podemos resumirlo sí como la primera ola donde hubo muchos enfermos, muchas recaídas, muchas camas, mucha terapia intensiva, pero en realidad hubo otras olas y otras olas fueron las consecuencias de la pandemia COVID en este país. La siguiente, por favor. En realidad, ¿cómo es posible que un padecimiento haya cambiado de tal grado las manifestaciones de la enfermedad? Por ejemplo, en pacientes de 25 a 64 años, la pandemia COVID fue la primera causa de muerte en los últimos 2 años. La siguiente. La pandemia COVID, y quiero nada más señalarlo por colores, cambió los colores de morbimortalidad del país. Los colores de morbimortalidad ahora son verdes. Los verdes significa primer lugar por muertes de COVID en el país. En este país, en pacientes de 35 a 60 años de edad, lo pueden ver ustedes en estos, con otro color que no podemos olvidar los que la sociedad civil, el color rojo, que significa muertos hombres por violencia, es un color que empieza a pintar en este país. Y esos datos, esos por supuesto son datos oficiales, no podemos soslayarlos. La siguiente, por favor. Estos colores lo observan, por ejemplo, en mujeres, donde la mayoría de las causas de muerte en este país, en el sureste, en el sur del país, fueron de color verde y en el norte para hombres. La siguiente, por favor. Y no son solamente las muertes lo que impactó. Voy a darles un ejemplo que hay muchos padecimientos que podría ejemplificarles lo que pasó. Un ejemplo, por ejemplo, la COVID dice retrasa los diagnósticos de cáncer. 1 de cada 9. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió es que en realidad, la siguiente, por favor, nos pesca una pandemia, no estábamos preparados y entonces, desde el punto de vista oficial decimos, bueno, pues hay que posponer los estudios de tamizaje, hay que cancelar los estudios de rutina, hay que retrasar los procedimientos programados y lo que había que hacer era de un estudio que era muy sencillo de practicar en las mujeres, un ultrasonido, una mastografía, los estudios se posponen. Y al posponerse los estudios, tratando de balancear entre contagiarse de COVID y retrasar la frecuencia de cáncer, en realidad el tamizaje en este país se suspendió entre el 94.5% y 100% de los casos. Esto no es en realidad un problema que haya sido exclusivo para México. La siguiente, por favor. Sucedió en todas partes del mundo. Y esto en realidad, en México específicamente, lo que nos pasó a nosotros los médicos es que de cifras oficiales nos decían de manera gloriosa, se ha disminuido el 21% de cánceres de mama de este país. Y sonaba extraordinario. Obviamente se suspende el 21% de incidencia de cánceres de mama de este país porque se suspende el tamizaje diagnóstico y al suspenderse el tamizaje diagnóstico no hay diagnóstico de cáncer de mama. Y en realidad el problema es que en México no solamente pasó esto, sino por un problema complejo que no voy a tocar, la transición entre Seguro Popular e INSABI,
hace que se cancelen los productos o escasez de medicamentos neoplásicos, no había medicamentos, y hace también los cuestionarios para cuando uno les pregunta a las mujeres con cáncer y se les dice, oye, ¿por qué suspendiste tu tratamiento de cáncer? 60% dijeron porque tengo un problema de acceso a la salud. Al final de cuentas, sea lo que sea, 74% de los cánceres de mama de este país se diagnostican en etapa avanzada. Y eso, señores, significa muerte, significa consecuencias, significa costos. Y estas publicaciones no son publicaciones de periódicos. Todas estas publicaciones, que son las publicaciones del libro, son publicaciones científicas. El libro lo único que pretende es traducir los datos científicos para que la población conozca lo que sucede exactamente en un lenguaje que todo mundo no médico podamos entender. La siguiente, por favor. En realidad, el país, cuando se enfermó, hubo que analizar qué fue lo que pasó. Déjenme, les doy un ejemplo muy sencillo. La gente, por ejemplo, se automedicó en 75% de los casos. La gente, cuando no se automedicó, se administró algunos otros medicamentos, algunos se quedaron aislados. Esto es, la gente lo que hizo al balón mexicano, se aisló. Y en realidad, las personas mexicanas, deme la siguiente, por favor, el gasto que tuvieron en términos de medicamentos, para medicamentos, fueron 200 pesos. El gasto que hicieron, la suma de todos los pobladores en la encuesta de Ensanud 2020, en términos de gastos de laboratorio, 11.4% de los pacientes en México se hicieron un examen de laboratorio por problemas de COVID. Los pacientes gastaban 60 pesos en transporte. Y entonces, ¿pueden ustedes imaginar exactamente qué fue lo que sucedió en este país en términos de resultados, de morbilidad y mortalidad, y por qué tenemos en realidad las cifras que nosotros tenemos? Hubo fenómenos en el país extraordinarios. La gente que tenía seguro privado, que en este país es 0.7%, se atendió a nivel privado. Pero la gente que tenía el Instituto Mexicano del Seguro Social, 40% se atendió en el Instituto Mexicano del Seguro Social y el resto en consultorios aledaños a farmacias o en medicina privada. La medicina privada se encargó del 60% de la atención de pacientes COVID en este país. Eso no significa el ABC ni Médica Sur, significa los médicos en realidad que estaban cerquita. Estas no son cifras mías, son la Encuesta Nacional de Salud, que es uno de los elementos de escrutinio más importantes que tenemos en el país. Deme la siguiente, por favor. Prácticamente 70% de las poblaciones, 70% de la población tuvo un detrimento en su ingesta o su calidad alimenticia. Y todos estos datos son los datos de los cuales está construido el libro con todas las personas. La Ensanud, por ejemplo, hizo una encuesta epidemiológica para saber en noviembre del 2020 cuál era la frecuencia que teníamos de positividad para COVID. Y resultó asombroso que prácticamente para noviembre 2020 había una frecuencia de COVID de 23% y había una frecuencia en algunas zonas del país de 42.9%. Hablo del inicio de la pandemia, hablo antes de la segunda ola que estuvo brutal en enero del año pasado. En realidad en este país, deme la siguiente, fue de los pocos países, 1 de junio de 2020, donde en pleno ascenso de la curva entramos a la nueva normalidad. La nueva normalidad donde en realidad teníamos una cantidad de contagios verdaderamente impresionante. Y el libro abarca muchos otros temas. El sexo durante la pandemia, las enfermedades psiquiátricas que va a tratar el doctor Camarena, qué fue lo que pasó en términos de ventiladores, qué fue lo que pasó desde el punto de vista psicológico, etcétera, etcétera. Tiene capítulos verdaderamente muy relevantes. Y hay algunos capítulos, señores, que trata también el libro, por ejemplo, preguntarle a la gente de más de 65 años, oye,
¿cuántas veces le hablaste tú a alguien durante la pandemia? 60% decía nunca. Oye, ¿cuántas veces recibiste una llamada durante la pandemia? 60% decía nunca. Oye, ¿tú saliste de casa durante el confinamiento de la pandemia? Y la gente de más de 65 años de edad en este país, en 79% de los casos, nunca salió de casa. Esos son detalles más allá de las cifras, epidemiológicas que tienen para la vida de todos nosotros una importancia muy relevante. La siguiente, por favor. En realidad, para los médicos que vimos la pandemia, está resumido en esta diapositiva y dice, primero una foto del Metro Pantitlán, donde 60% de la gente en este país, sí o sí, tuvo que salir a trabajar, porque tenía que comer, no había otra opción. Sí o sí, dicen, es como si los médicos viviéramos en dos mundos diferentes, dijo la doctora Ávila, quien trabaja en cierto hospital. Uno está dentro del hospital con pacientes que mueren todo el tiempo, y la otra es cuando salimos a la calle y vemos gente caminando sin idea de lo que está pasando y de lo mala que es la situación. Esto es, la siguiente, por favor. La visión que hubo, médico, población, fue absolutamente diferente. En realidad, mientras los médicos dormían en el suelo, los pacientes lo que hacíamos era conforme a nuestro conocimiento. Nos poníamos guantes, pero para estar en la cola del súper nos chupábamos el dedo y de esta manera nos contaminábamos. La siguiente, por favor. Quiero terminar diciéndoles, este es un artículo del doctor Mario Molina, una de las 4 personas a las cuales está dedicado el libro. Mario Molina es uno de los 3 premios Nobel que tenemos en este país. Mario Molina, en realidad, publicó este artículo en National Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias, alabado en todo el mundo, y lo único que dijo es, con estos estudios físicos compruebo que la aireación es el método más importante de transmisión del COVID, aplaudido en todo el mundo. La siguiente, por favor. En México, las redes sociales le dijeron, Mario Molina es químico, no es apto para doctor en nutrición, las redes sociales lo destrozaron, las redes sociales no lo van a poner en lugar de Gatell. Y entonces uno como médico dice, bueno, hay que dar una información a la sociedad en realidad de que hay algunas cosas extras que realmente pueden ser posibles. En las redes sociales, la siguiente, la gente que escribimos es 1 a 1. El valor de un científico es lo mismo que una persona completamente normal de cualquier sitio. La siguiente, por favor. Las redes sociales en realidad estuvieron llenas de diciendo no te vayas a vacunar, te van a sacar líquido en las rodillas. Y solamente, por ejemplo, en el libro aparece una encuesta de Levi Covarrubias y le pregunta a la gente quiénes se van a vacunar. 70% dice sí, 30% dice no. Y el 30%, recuerden que el día de ayer hubo 150 fallecimientos nuevos de personas que no creen en realidad en la vacunación. Siguen pensando que es un tema de la 5G. La siguiente, por favor. Quiero prácticamente terminar porque es la segunda dedicatoria. El libro está dedicado a la vida de muchos médicos. Clarissa Etienne, que es la directora general de la Organización Panamericana de la Salud, en una carta formal dice 95% de los médicos mexicanos que atendieron la pandemia no están protegidos desde el punto de vista virológico para estar en contacto con otros pacientes. Y en realidad en México hicimos algunas cosas tremendas. En el mes de febrero de 2020, los mexicanos de manera misteriosa vendimos los cubrebocas que teníamos a China para hacer un gran negocio, porque China estaba muy lejos, Wuhan estaba completamente alejado y no nos iba a dar COVID a nosotros. Por supuesto que después que la República de China nos vendió cubrebocas, respiradores y nos vendió 14,000 cosas más a precios mucho más caros. Pero estas son las cosas que hicimos desde el punto de vista oficial. Los médicos, las enfermeras en la calle de este país
tenían amenazas: si no se va de esta casa, lo voy a destazar. Les arrojamos café, no los dejamos subir al metro, no les dábamos un café en un Oxxo, etc. Eso viene en el libro. La siguiente, por favor. Realmente en la revista Nature, que es una de las revistas más importantes en ciencia, en medicina, dice: la mortalidad de COVID-19 es negativamente asociada con el número de pruebas. México es uno de los países que más pocas pruebas hicieron a nivel mundial, pruebas diagnósticas. Por ejemplo, a nivel rural, 0% de pacientes se ingresaron a una unidad de terapia intensiva. Y a nivel rural, el porcentaje de pacientes que se hicieron una prueba COVID fueron 5%, el resto no. En realidad, el problema es que México, cuando se hace la encuesta epidemiológica, 67% de los pacientes que tuvieron COVID en este país jamás nos dimos cuenta que tuvimos COVID. Y eso ocasionó que el joven, que era completamente sano, se acercara a besar al abuelito, y el abuelito en realidad sufría las consecuencias de las infecciones que tenemos en este momento. Quiero decirles que la mortalidad es negativamente asociada a las pruebas, y dice la revista Nature, a la efectividad del gobierno. Y de verdad, en este país tuvimos algunos ejemplos donde afirmaban que el COVID solamente le daba a los ricos, que fue una afirmación muy temeraria al inicio de la pandemia, y en donde en realidad creo que recibimos la pandemia de rodillas, con cubrebocas roto, como está señalado en esta diapositiva. Y por último, tratamos de curar la pandemia a través de declaraciones oficiales, donde decíamos: está funcionando la estrategia de X funcionario o de otro X funcionario. La siguiente, por favor. Este libro también está dedicado a mi abuelo. Es la tercera dedicación. Mi abuelo hizo un lema universitario que está actualmente en miles de diplomas universitarios, firmó la creación de muchas facultades, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y él, cuando era niño, a los 10 años decía, me mandaba cartas y me decía: el que seas aprovechado significa un manantial inagotable de felicidad para el individuo, para uno mismo, y una prenda segura de moralidad y orden para la sociedad en que vives. ¿De dónde se deriva el bienestar de la familia? A su vez, piedra angular en los sólidos cimientos de la nación, en donde descansan las bases fecundas de la patria. Excesivo no, para un niño de 10 años. Esto es lo que sucedía en términos de educación para los niños que éramos. Yo soy un niño de 64 años, para los niños que vivíamos en aquella época, y es un puente que en este momento podríamos discutir si está pasando o no. La última, por favor. Quiero comentarles, en realidad, que las gentes que no tuvimos o tuvimos COVID, en realidad, COVID ha tenido mucha importancia. Hoy en la mañana me llega de Marcela Amaro, doctora en ciencias, matemática, que también participa en el libro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me dice: Hugo, acaba de salir el artículo, y este artículo dice: año y medio de pandemia de COVID significa años perdidos en población mexicana. Esto significa, el promedio de vida que teníamos en México era 76 y 72 años. Hoy en día nuestro promedio de vida son 71 años, porque hemos perdido 5 millones de horas, hombre y mujer, por el impacto que ha tenido la pandemia. Quiero comentarles que el siguiente ponente va a ser Luis Palacios, y va a platicarnos la visión que él tiene desde el punto de vista económico en la pandemia de COVID. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. No, por favor. Yo tomo esto mejor porque esto no se mueve. Pues muchas gracias por su presencia y gracias, Hugo, doctor Hugo Bustos, por esa iniciativa, y yo te agradezco personalmente que me hayas invitado.
a participar en escribir sobre el impacto de la pandemia desde el punto de vista económico. Esto, pues, para mí fue un reto, porque hablar de una visión no oficial, pues era un poco, la invitación era contraponer los datos de la realidad, los datos estadísticos, los datos de gobierno, los datos de los organismos desconcentrados, autónomos, como el INEGI, y construir una explicación tentativa en medio de la preocupación de la pandemia, realmente. Estábamos a finales del 20, principios del 21, escribiendo esto, y creo que la perspectiva de los mismos datos en una sociedad democrática, creo que pues, nos da la libertad de expresar nuestro punto de vista. Y lo más valioso de esta iniciativa del doctor Hugo Bustos, pues es crear, construir, invitar a profesionistas de varias materias a dar un testimonio no sobre lo que estábamos viendo, sino lo que estábamos viviendo, ¿no? Esto creo que es de un gran valor porque no solamente hay interpretaciones desde el punto de vista profesional, también hay literatura. Hay un texto de Almadelia Murillo que es precioso en términos literarios, cómo vivía o cómo estaba viviendo su confinamiento. Creo que eso le dio también pues otro carácter, un carácter más humano desde el punto de vista de la cotidianidad en este texto, ¿no? Y bueno, nosotros como ciudadanos, observadores de la realidad, fue que nos abocamos y aceptamos el reto de tratar de explicar lo que estaba sucediendo. En el capítulo en el que me tocó participar, gracias a la invitación de Hugo, se llama pandemias subyacentes, o sea, lo que no se ve, lo que está por debajo. Y ya el doctor acaba de mencionar algunos aspectos como el impacto de la pandemia en el personal médico. Realmente eso se sabía poco cómo estaba impactando y estaba verdaderamente impactando fuertemente al personal médico que estaba al frente con limitaciones de todo tipo. Algunos casos, estudios de caso de un hospital en Ciudad Juárez sobre cómo impactaba la pandemia en procesos de atención de otras enfermedades, en un caso de reproducción asistida, las reacciones psicológicas de niños en confinamiento, las perspectivas económicas en el caso de Ciudad Juárez también, del 90% de las maquiladoras en paro durante varios meses, las enfermedades mentales, que es otro tema también invisible, pero que existe, una revisión de los impactos desde el punto de vista histórico de otras pandemias como la gripa española en 1918, que cobró 20 millones de vidas. En 1980, en los 80s, con el VIH, 25 millones. Y ahora en el mundo, con el COVID-19, llevamos la cuenta de 6.300.000 y tantos vidas. En fin, otras secuelas de la salud, que es otro tema, aparte de lo que no se ve, desde el punto de vista neurológico, psicológico, muscular, que le hemos dado en llamar, o se le ha dado en llamar, pandemia larga, pero son secuelas que cada organismo pues también está resintiendo. Desde el punto de vista económico, dentro de las pérdidas mencionadas a nivel mundial en estos últimos 2 años, pues también tenemos pérdidas económicas. El crecimiento en 2019 ya era de 0%. 2019 no hubo crecimiento en este país, algo estaba empezando a pasar, pero en el 2020 el crecimiento económico fue de menos 8.2%. Y ya en el 21 podemos decir que nos empezamos a recuperar con un crecimiento menor a 5%, y en este año se espera, han estado reduciendo las expectativas de crecimiento de 2 y fracción a 1.7%, pero la suma de estos números positivos de estos últimos 2 años
obviamente nos va a dar como resultado, al menos en estos 4 años, de crecimiento negativo desde el punto de vista económico. Y así se comporta la inversión, tanto la pública, bueno, la pública tiene su inversión focalizada, la inversión privada y sobre todo la inversión extranjera directa. Esa se afectó fuertemente en el año 2020, fue menos en el año 2021, y ya en el primer trimestre de este año se está viendo que está volviendo la inversión extranjera directa a México. Pero claro, a la pandemia le empezamos a sumar la guerra. Y la guerra de Ucrania nos ha afectado con incrementos en los precios de los energéticos y de los precios de los alimentos. Tanto Rusia como Ucrania son productores, altos productores eficientes de granos básicos, y bueno, esto se ha visto afectado. Y se ha visto afectado en el incremento de precios y en una inflación de carácter mundial. Creo que es inédita una inflación como la que estamos viviendo actualmente. Nos está empezando a resultar caro combatir la inflación, de 3 puntos en el 20, en el 19, en el 20, 5 puntos en el 21. Ahorita estamos a 8.16 de inflación, que le llaman también subyacente, y a finales del año estamos hablando ya de una inflación de 2 dígitos, del 10.5%, a pesar de que en este año las medidas de política monetaria del gobierno federal y de muchos países en el mundo es de aplicar incrementos graduales a las tasas de interés para retener el monetario en cada uno de sus países. Es la receta clásica. Entonces llevamos incrementando la tasa de interés, que la teníamos en el 2019, que quizá por eso hubo poca inversión y poco crecimiento, estaba en 7.25%, disminuyó a 4 y luego a 5 en los 2 últimos años, pero ahorita estamos a 8.5 la tasa de interés, la tasa común, y se espera cerrar en este año con 9.5, o sea, una inflación de 10.5 y una tasa de interés de 9.5. Estamos hablando todavía de una diferencia, pues, a favor de la inflación, seguirá ganando la inflación en puntos. Y bueno, ¿cuáles han sido las respuestas del gobierno federal? Por un lado, la clásica que acabo de mencionar, pero por otro lado, los subsidios. Se tomó la decisión de subsidiar, y entonces ya no estamos hablando nada más de política monetaria, estamos hablando de política fiscal. Se subsidia la gasolina y el diésel, o las gasolinas y el diésel. Al 100% no se cobra el gran impuesto, el IEPS, y entre marzo y diciembre se espera que esto le va a costar a México 400,000 millones de pesos, este simple subsidio. Se acaba de anunciar recientemente que habrá también subsidios para los productores agrícolas a través de subsidiar el fertilizante, y bueno, son 2 medidas que seguramente impactarán la inflación, y cuando hablamos de inflación, pues hablamos de décimas, y claro, la consecuencia de este tema económico, pues es el incremento de la pobreza. Ya se mencionaba cuántos millones, yo tengo el dato de que recuperamos pobres, 9 millones de pobres, que a lo mejor algunos, un segmento, habían dejado de ser pobres y otra vez vuelven a entrar al esquema de la pobreza general y de la pobreza extrema según el Coneval. Y también hemos tenido como efecto de ello una nueva corriente de mexicanos que emigran, independientemente de los de las caravanas que cruzan la frontera sur de todo Centroamérica y de algunos otros países del Caribe. Tenemos un incremento que se había ido disminuyendo de mexicanos que vuelven a correr y buscar pasar la frontera de México. El año pasado hubo una pausa en los años de la pandemia, en el año de la pandemia, pero el año pasado ya tuvimos 608,000 detenidos mexicanos y regresados a México. Y claro, pues la demanda del gobierno mexicano al gobierno americano es de 300,000 visas. Y claro, tenemos ya
en lo que va del año 2022, tenemos 370,000 detenidos también. Y bueno, pues realmente presionar para que haya visas de empleo temporal, creo que es una política sensata, lo fue durante la guerra, una política sensata que les dé mejores condiciones a los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos. Y bueno, todavía no hay respuesta del gobierno americano para estas 300,000 visas, pero bueno, es un elemento más de la política gubernamental para mejorar las remesas. Las remesas nos han permitido, que han crecido en los últimos años, no es nada más de los empleos de los trabajadores agrícolas o indocumentados, sino ya de mexicanos emigrados que ya tienen ciertos derechos laborales. Ellos mandan sus remesas para mantener la familia. Eso nos ha permitido aminorar el impacto de esta ola, tanto de la pandemia como de las alzas de los precios. Y claro, recibimos 40,000 millones de dólares en el 2020, 51,000 en el 21, y ahorita se espera que recibamos 58,000 millones de dólares de la Unión Americana. Y claro, ¿cuál es el impacto de esto? Pues una gran estabilidad en el tipo de cambio, afortunadamente. Realmente nos entran dólares y eso nos permite mantener una tasa de cambio estable, al menos en el 21 y 22, en alrededor de 20 pesos, 20 y medio, con fluctuaciones. Y otra buena noticia, bueno, es una buena noticia para el SAT, que se han incrementado los ingresos, esto lo saben muy bien por aquí algunos de nuestros amigos, por el impuesto sobre la renta en un 16%. En lo que va del año se han incrementado la captación de impuestos del ISR, pero también del IVA. Esto pues le da margen de maniobra al gobierno mexicano para ello. La construcción realmente, no sé si estas medidas que se han venido tomando responden a una construcción estratégica antirrecesiva en México, para enfrentar la baja de crecimiento económico por un lado y también la inflación, que son los dos grandes temas desde el punto de vista económico. Ya veíamos entonces la política monetaria, elevación de tasas de interés, política fiscal, subsidios y programas de gobierno como aquel que sí se tomó en cuenta, creo que tuvo un impacto relativo, no tenemos realmente, no sabemos cuál ha sido o cuál fue el apoyo económico a las microempresas, principalmente el sector informal de la economía, que representó 25,000 millones de pesos, fueron 25,000 pesos por cada crédito a 1 millón de pequeñas empresas, insisto, del sector informal, pero que seguramente tuvo un impacto benéfico para pagar al menos las rentas, algunos sueldos. Y ahora para el tema de la inflación, un programa contra la inflación y la carestía, cuyos resultados al parecer es una especie de, no fue un control de precios estricto sensu, pero sí fue una medida de pacto con las grandes empresas de comercialización principalmente, para controlar el alza de 24 productos. Todos han subido, menos dos sí han mantenido su precio o han bajado un poco, como es el frijol y el tomate. De ahí en fuera, quienes van a los supermercados o los mercados se han dado cuenta del incremento de los precios de la mayoría de los productos. Así es que este programa, pues, creo que de buena voluntad no ha tenido el impacto deseado. El Banco de México liberó para los otros bancos 750,000 millones de pesos. El Banco Mundial también ofreció una línea de crédito al gobierno en dólares de 10,000 millones de dólares. Yo desconozco hasta el momento cuál ha sido realmente el ejercicio de estos recursos. Y claro, si hubo una estrategia, pues vemos que sí hay una fórmula: tasas de interés, subsidios, programas de apoyo, remesas, tipo de cambio estable y suerte. Mucha suerte. Muchas gracias. Un gusto presentar al doctor Enrique Camarena, por favor. Vuelvo a repetir, lo que estamos tratando de hacer es
presentarles qué pasó con la pandemia COVID. Desde el punto de vista psicológico tuvo importantes implicaciones. Don Enrique, si es tan amable, gracias por venir. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, doctor Hugo Bustos. Es un placer estar con ustedes esta noche en este lugar tan bello, el Centro Libanés, que visito con cierta frecuencia por la cercanía a mi consultorio. Estar aquí atrás o enfrente del famoso cedro de la bandera libanesa y del cariño que le tengo a muchos de los libaneses con los que he compartido y departido. Gracias, doctor Bustos, nuevamente por la invitación. Me pidió el doctor que diera 12 minutos, por favor, me avisan, porque el tiempo es subjetivo, ¿verdad? Si uno está debajo del agua sufriendo, pasan horas, y si uno está gozando, no siente uno que pasa el tiempo. Y cuando uno está hablando, no se da cuenta uno de lo que está, del tiempo que pasa, ¿verdad? Bueno, les voy a hablar de algunos antecedentes en la comprensión de la psique, de la mente de los infantes, en forma muy breve. Cómo se comporta o cómo se ha comportado o cómo se comportaron los niños durante el confinamiento, las fortalezas con las que cuenta el niño y sus debilidades, las reacciones psicológicas del infante ante el fenómeno que vivimos, el papel que han jugado las redes sociales, que es muy ambiguo. Ahorita voy a tocar un poco brevemente cómo influye la edad en los infantes en sus reacciones. No es lo mismo el niño preescolar que el escolar, que el preadolescente y el adolescente. ¿Y qué es lo que deben hacer los padres? Bueno, esa es una pregunta bastante compleja que de alguna forma todos ustedes vivieron en su momento. La siguiente, por favor. El niño en confinamiento tiene 4 veces más posibilidades de vivir un estrés postraumático. Recuerden que el estrés postraumático, que desgraciadamente se ha incrementado ostensiblemente en los últimos 20 años en México, es aquel fenómeno psicológico que se da cuando un agente es sujeto de un asalto o de un secuestro o de alguna situación difícil que vive en forma aguda y que altera toda su psique en su estructura. Entonces, el pequeño, ¿de qué depende? De la familia, de los padres, de los tutores, de los tíos, de los abuelos, ¿no? De manera que fue y es una población vulnerable que tuvo una serie de consecuencias que voy a relatar con detalle, o trataré de relatarlo en forma resumida, pero en forma profunda. Cuando yo escribí este capítulo del libro y cuando me interesó el tema por ser psiquiatra o psiquiatra infantil y de la adolescencia, me remití a un libro que seguramente ustedes conocen, que es el diario de Ana Frank. Ana Frank, esta chica superdotada, una mujer muy inteligente de origen judío, que vivía en Frankfurt, Alemania. El padre muy visionariamente se daba cuenta que el nazismo se iba desarrollando y el antisemitismo también, y toma la decisión de irse a vivir a Holanda. A Holanda, pensando que en ese lugar no iba a ser presa de la persecución por parte de los nazis, cosa que no fue cierta, se tuvieron que esconder, y es lo que voy a platicar más adelante. Esta chiquita, con esta habilidad intelectual, esta gran inteligencia, si no nos supiéramos de su historia, le regalan un diario que le pone Kitty y se convierte en su terapeuta durante 2 años de confinamiento, en un espacio que ahorita veremos más adelante. La siguiente, por favor. Aquí está quienes han tenido la oportunidad de estar en Ámsterdam, y los que no, yo les invito que vayan temprano porque hay unos colones para entrar. Esta es la casa donde vivió Ana Frank durante 2 años, en un espacio aproximadamente de 47 metros cuadrados, no sola, eran 2 familias, y además había un médico más ahí compartiendo el espacio. Imagínense ustedes nada más cómo vivían. No podían abrir los grifos de las llaves, tenían que tener las cortinas cerradas, porque si alguien los veía de las casas aledañas eran descubiertos, que estaban escondidos de la policía nazi, de la Gestapo en particular. Solamente podían saber algo del mundo a través de la radio, no existía la televisión obviamente, y la podían prender solamente en la noche. No podían caminar durante el día. Si caminaban tenían que caminar descalzos para no producir ruido, porque abajo había un almacén, y estaban escondidos detrás de esa estantería que era rotatoria, que se abrían por ahí, salían a veces algunos de los integrantes para conseguir los insumos para sobrevivir. Así se pasó Ana Frank durante 2 años consecutivos,
con sus compañeros de confinamiento. La siguiente, por favor. De tal suerte que se convirtió, para Ana Frank, se convirtió en su salvación. ¿Por qué? Porque ahí transmitió sus emociones, sus sentimientos, sus experiencias. Ella quería ser reportera, quería ser escritora, lo fue en su momento, es famosísimo el libro, hasta la fecha se sigue vendiendo. Escribía sus dudas, sus resentimientos. Hay un fenómeno muy particular, ella se enamora de uno de los chicos, uno de los hijos de la otra familia, con la que establece un vínculo afectivo, ¿no? Y la importancia del libro en general nos da una idea de lo que se vivió o lo que vivieron muchos de los niños en esta tormenta que se llamó pandemia por COVID. Por ahí, por enero, febrero del 2020, escucho yo decir a un intelectual, estamos quizás en la misma tormenta, pero no estamos en el mismo barco. Así es que no es lo mismo vivir en un departamento de 50 metros cuadrados en Cuautitlán Izcalli que vivir en el Pedregal en una casa de 2,000 metros cuadrados con jardín, ¿estamos de acuerdo? Y con medios electrónicos, y con televisión, y con celulares, etcétera. Claro que el efecto, ¿por qué cito a Ana Frank y a su vivencia? Porque la mayoría de los mexicanos y los niños que estaban confinados vivieron la situación que vivió Ana Frank, ¿de acuerdo? No el otro caso. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las reacciones psicológicas propias? Bueno, primero los niños tenían miedo de contagiarse, ¿no? O de contagiar. Había, pues al principio, informaciones muy contradictorias, como muy bien lo apuntó el doctor Hugo Bustos, lo clarificó muy bien, porque pues, la información era sí, no, quién sabe, a lo mejor, en fin, muchas contradicciones que los adultos se lo interpretaban a su manera y se lo transmitían a sus hijos también a su manera. De manera que esta confusión pues, genera una cosa que se llama incertidumbre y mata más la incertidumbre que la decepción, dice el dicho, ¿no? Y los niños vivían en un mundo de incertidumbre junto con nosotros los padres, ¿no? Obviamente esto generaba incremento de los rituales obsesivos. La siguiente, por favor, veamos una lista más adelante de cuáles eran los principales síntomas que se presentaban. Otro de los fenómenos que impactaba en estos pequeños, ya vimos el número de muertes, quizás 500,000, 600,000, nunca vamos a saber la cifra exacta, pero sabemos que fueron muchos. Y este asunto de no poderse despedir o de escuchar que morían y la información que les daban resultante del fenómeno, pues hacía que existiera mayor confusión. Desgraciadamente, los medios de comunicación oficiales, específicamente la Secretaría de Salud, pues a mí me daba la impresión que en vez de darnos una información clara, nos confundían más. Digo, con todo respeto para quienes ya saben de quién estoy hablando. La siguiente, por favor. Fíjense, estas investigaciones del efecto del confinamiento, particularmente en España, los datos preliminares de la investigación realizada en España por Orgilesi y colaboradores en el 2020 sobre el efecto en 1,143 niños y adolescentes de 13 a 18 años mostraba que el 87.7% de los padres han percibido cambios en el estado emocional en sus hijos durante el confinamiento. La siguiente, por favor. O sea que casi el 90%. Y aquí está una lista presuncional de las investigaciones de la investigación que acabo yo de describir, dificultades en la concentración, un fenómeno de desinterés, irritabilidad, inquietud, nerviosismo, sentimientos de soledad, desasosiego y desde luego preocupación. La siguiente, por favor. Ahora, aquí vemos a lo de las redes sociales, ¿no? Imagínense ustedes nada más que la fuente de referencia es el WhatsApp, ¿no? En el mundo existen 1,000 millones de usuarios del WhatsApp, donde no existe ningún tipo de filtro, donde la gente replica la información porque así le llega. No sabe si es verdad o si es mentira. Y desgraciadamente, muchas veces la fuente de información de muchos de los mexicanos, que como ya el doctor Bustos también nos los ilustró adecuadamente en su diapositiva, pues poca gente lee, ¿no? Entonces, pocas publicaciones y las publicaciones tergiversadas o distorsionadas, pues esto generaba confusión, miedo, incertidumbre,
Y por otro lado, en otro ángulo, a veces resultaba una salvación. ¿Por qué? Porque los juegos de video y las redes sociales se convirtieron en medios de comunicación entre los pares y entre los familiares. Bueno, eso tiene una parte positiva, sin embargo, tiene esta doble imagen del aspecto negativo y positivo, que yo creo que no se midió como debería de medirse, pero vale la pena mencionarlo como un elemento importante que se jugó. Bueno, algo que sucedió es que, bueno, muchos de nosotros, por lo menos yo en mi caso, cuando había un evento online, como que no le hacía caso. Ahora ya todos estamos muy acostumbrados a los eventos online, incluyendo pues las famosas conferencias online. La siguiente, por favor. ¿Cómo influye en la edad de los infantes? El gran psicólogo genio, su primer publicación científica fue a los años Jean Piaget, que descubre la embriología de la inteligencia, ¿no? Cómo se va estructurando la inteligencia del niño desde los elementos más simples, sensoriales, hasta el pensamiento hipotético deductivo y el pensamiento abstracto que todos ustedes dominan en este momento. Nos va hablando de cómo debemos de manejar la información con los niños. Fíjense que no es nada sencillo explicarle a un niño de 5 años qué es la pandemia y cómo afecta a la población. No es lo mismo que explicarle a un niño de 11 años o de 13 años. De manera que los niños más pequeños, que son como una caja de resonancia de lo que pasa con los padres y lo que transmiten. Como ejemplo pongo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que Hitler bombardeó durante 66 días consecutivos Londres. No existían refugios antiaéreos, pero estaba el metro, ya existía el metro en Londres y ahí estaban las familias. Y gente muy observadora veía que cuando las familias estaban tranquilas, los niños estaban tranquilos. En cambio, cuando las familias estaban alteradas y angustiadas, los niños se volvían una caja de resonancia y se ponían más alterados. Fíjense qué interesante es esto, de tal suerte que el fenómeno de reciprocidad, de interacción recíproca, de un fenómeno de tensión y de estrés, se daba muy frecuentemente en una situación de confinamiento. Complicado, ¿no? Complicado. Súmenle ustedes a las pobres madres, que además de que, bueno, pasa, porque trabajan muchas de ellas, ya no tenían la posibilidad de mandar al niño a la escuela, que lo utilizaban como, entre comillas, una oferta. Ya se me está acabando el tiempo, ya voy a terminar. Pues era muy complicado jugar de maestras, de mamás y además trabajar. Una situación más que complicada. La siguiente, por favor. ¿Ya? ¿Son todas? Pues creo que ya acabé, ¿no? ¿Sí? ¿Es todas? Bueno, pues entonces sí, acabé a los 12 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Enrique Camarena. Ahora le damos la cordial bienvenida al doctor Salvador Villazón. Bien, ¿se acuerdan? Hace mucho tiempo había una película de Cantinflas, buenísima, que se llamaba Ahí está el detalle. Y nombro al Cantinflas y Ahí está el detalle porque hablar de ventiladores es un tema muy sofisticado, muy especializado. Pero con lo que pasó en los ventiladores, ahí está uno de los detalles donde se puede ver ampliamente un reflejo de esta situación actual que vivimos, donde de una manera muy grotesca es la primera vez que en una situación puramente biológica la política domina a los caballos y cruza el río. Y ventiladores es un pequeño ejemplo, muy tecnológico, muy especializado, donde se puede ver el reflejo de esta historia, donde la desorganización de la información y de la gente que tiene el poder, la falta de orientación, cómo inclinaron las cosas a una nueva fantasía. Es decir, de la biología la sociedad toma palabras y las hace avatares, las hace magníficas, dioses, ¿no?
Yo platicaba con mi hermana Rocío, que aquí está, porque cuentan, dividen y suman las calorías y deciden que lo que tiene mucho es mucho. Y algún día le preguntaba a mis hermanas, ¿saben lo que es una caloría? Se quedaban así, ¿no? De plano hasta te regañan si te pasas, ¿no? Bueno, yo como bien, pero toda la culpa la tienen las calorías, sí. Y otra palabra famosa que nos quitaron de ciencia es metabolismo, ¿no? Y te lo mejoran y te lo bajan y te lo activan y le preguntas a alguien qué es el metabolismo y se quedan así. ¿Quién sabe? ¿No? Pero viven con él. Pues bueno, la palabra ventilador resultó otra de estas palabras robadas de la biología y se convirtió en avatar porque el ventilador nos iba a salvar del COVID. Y quien tenía ventiladores debe ir mejor y quien no tenía salchichas sin hot dog. Entonces, ¿qué es un ventilador? ¿No? Yo vengo a hablarles de ventilador a ustedes. Tardo unos muchos años en entenderlo, pero ventilador es un reproductor artificial del fenómeno de respirar. Bueno, está bien, respiren. La verdad es que si los pongo a respirar, se van a poner a respirar 3, 4 veces y van a decir, está fácil, ¿no? ¿Y saben por qué van a decir está fácil? Porque ustedes tienen la vida respirando sin darse cuenta. Porque es una función absolutamente inconsciente, que cuando se hace consciente se hace una tortura. Cualquiera de ustedes que tiene gripa y se le tapa la nariz y tiene que hacer un esfuerzo un poco más grande en el fenómeno de jalar aire, se vuelve loco, llega a la farmacia y le dice, dame lo que sea, pero quítame la tapada de la nariz porque hago consciente mi respiración. Porque la respiración tiene mínimo y múltiples ajustes en cada vez que ustedes lo hacen, para todo lo que hacen, ¿no? Les voy a hacer un experimento aquí. Fíjense que me ven suspirar. Es algo riquísimo, ¿no? Les digo que es un suspiro. Es el aire que me sobra por la persona que me falta. Pero a ver, les voy a hacer un experimento. De aquí a que termine, no suspiren. Respiren como robots. Y cada vez que me vean tomar mucho aire, que les den ganas, digan, no, yo le voy a ganar al doctor, no voy a suspirar, ¿no? Antes de que termine la conferencia, la mitad de ustedes van a estar desesperados. La microregulación de la entrada de aire es un fenómeno de los más sofisticados que hay. ¿Por qué? Porque es la parte del sistema nervioso que más se encuentra desarrollado porque funciona desde que naces. Y funciona siempre. Y funciona en sí o no. Y una vez que funciona, funciona al 100%. A ningún bebé cuando nace se le pone un ventilador para que descanse. Una vez que empieza a llorar, así te friegas hasta que te mueres, ¿no? Entonces, es muy complejo hacer un ventilador. Extremadamente complejo. No por aventar aire, eso es muy fácil. Pero regula el aventar el aire en cada necesidad que tiene un individuo y en cada variación es una obra de genios. Por lo tanto, los ventiladores necesitan un sistema extremadamente sofisticado de sensores que puedan darse cuenta de qué es lo que pasa dentro de un individuo y un sistema para poder ver lo que los sensores nos quieren transmitir. Si alguno de ustedes es aficionado a la Fórmula 1, verá que los coches de Fórmula 1 son los más caros. A cualquiera le dicen, ¿cuáles son los mejores? A la Fórmula 1, ¿no? Pero los de IndyCar en Estados Unidos corren más y todo. Sí, corren más y todo, pero se estrellan más. ¿Cuál es la diferencia en un coche de $20 millones y un coche de $500,000? No corre más el de 20 millones. Tiene más sensores que te dice exactamente qué le pasa a cada pieza en cada fenómeno de la carrera y así tú haces una planeación. Entonces, crear un ventilador que entiende un individuo es crear un aventador de aire que no destruya al individuo cuando le aviente el aire. Es la total diferencia. Pues bien, la palabra se hizo magnífica, la tomó de alguna manera la administración pública como bandera para enseñarle a la gente que la iban a salvar. Un ventilador es una máquina que sustituye una función. ¿Y cuándo sustituyes una función? Cuando no existe la función. Y no existe la función porque ya te quebraste.
Un ventilador es un apuntalador de un sistema funcionante que está en decadencia. Si yo les pusiera un ejemplo muy fácil, ustedes tienen el Club Libanés y entonces lo quieren ayudar porque va a venir un súper temblor que todo el mundo lo había predecido, y entonces alguien inteligente va y refuerza las columnas, y cuando llega el temblor, aguántate, manito, ¿no? Y resiste Club Libanés. Bueno, es un sistema inteligente. Pero cuando el Club Libanés ya se rompió, se le destruyó todo, y ustedes lo apuntalan, le ponen un montón de maderas en el techo para que no se caiga, es que ya se destruyó el centro libanés, y a ver si lo detengo mientras lo trato de reconstruir. Pues es lo mismo. Usar un ventilador en una gente que tiene un estrés y una destrucción pulmonar, se llama distrés respiratorio, que es a lo que terminaba una persona con COVID, es usar una máquina para un paciente donde se falló, donde médicamente hubo un fracaso. Porque el COVID, cada vez sabemos más, se trata rápido, rápido. No hasta que te pongas muy mal, manito. Hasta que te pongas muy mal es como las vigas cuando se les mete la polilla. Una vez que hacen crack, no hay forma de salvarlas. Cada vez sabemos que hay que terminar el fenómeno inflamatorio, influir muchísimo rápido, y lo mejor que puede pasar es que nunca entre ese ventilador, no porque la enfermedad sea muy severa, sino porque el uso de ventilador refleja que se atendió tarde a la persona, que se le atendió mal, que se le dieron recursos insuficientes a lo que tenía. Entonces, médicamente usar ventilador en alguien con COVID es anunciar el fracaso que tuvimos en toda la parte inicial de la enfermedad. No es la solución de la enfermedad, es el ya ni modos. Y es muy interesante cómo en esta historia del COVID salían verdaderamente en la televisión el gobierno, Bartlett, otra vez Bartlett, ¿no? Y iba a invertir en ventiladores y compró ventiladores y cuando uno veía los ventiladores decía, ¡zas! Eran del otro modelo los que servían, porque sin meterme en mucha categoría, hay de dos tipos de ventiladores. Los que te ventilan y el aire que sale del paciente lo avientan al mundo, y otros que ventilan y el aire que sale del paciente lo filtran, lo empacan y lo limpian antes de sacarlo al mundo. Un poco así como barrer y echarle la basura al vecino al lado, ¿no? Pues los ventiladores que compró Bartlett eran los que sacaban los bichos del individuo y se los echaban al mundo. Y entonces México es uno de los lugares donde más muerte de médicos hubo, ¿verdad? México es uno de los lugares donde más fallecieron pacientes por uso de ventilador, y la gente tenía miedo que lo intubaran porque sabía que se iba a morir. El ventilador es representativo del fracaso médico ante la lucha de una enfermedad, y entonces solo nos queda sustituir temporalmente el uso de una función, a ver si con un poco más de esfuerzo y una naturaleza que tiene el individuo, que desconozco su capacidad, puede llegar a reconstruirlo antes de que el ventilador lo mate, porque no hay sensores que puedan reproducir lo que un cerebro percibe de sí mismo. Y el mayor determinante de la muerte al usar un ventilador, ¿saben cuál es? El día ventilador. Entonces, esta parafernaria que hasta CONACYT le entró, no sé si ustedes vieron ese reportaje donde había un sándwich aquí aplastándole a un globo grandote, y ya descubrimos el ventilador, ya iba la lana para los que hacían su sándwich aplastado, y todos los que sabían de ventilador no tenían un quinto para dirigir esta compra. La historia de los ventiladores es la historia del fracaso de comunicación entre la gente que tiene el poder y la gente que conoce el detalle, y ahí está el detalle de esta historia. Muchas gracias, doctor Salvador Villazón, por su intervención. Y ahora demos una cordial y calurosa bienvenida a la maestra Mati Cecín. Gracias. Una nueva conciencia. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias, Héctor, no solo por esta invitación a este proyecto, sino por generar este documento que queda como un testimonio de un evento histórico del que todos somos partes, queramos o no.
Adelante, la siguiente. Desde la terapia psicocorporal, que es mi especialidad, nosotros vemos la enfermedad como un lenguaje. No lo vemos como un enemigo, sino como este elemento que no hemos sabido integrar. Quiero en esta ocasión hacer como una metáfora. Para mí, el que sucediera este evento en este momento histórico es la manifestación de un sistema que estaba enfermo desde antes. Creo que habíamos tenido muchísimas señales de algo no está muy bien aquí, y vino la pandemia a hacerlo muy visible. Cuando trabajamos desde el enfoque psicocorporal, una enfermedad, lo primero que nos preguntamos es ¿a qué nos obliga? ¿A qué nos obliga el síntoma o qué nos limita a hacer? Siguiente, por favor. En este caso, lo primero que nos obligó la pandemia es saber que la incertidumbre y la muerte son las únicas certezas que tenemos. Pero hemos hecho de todo en el sistema para tratar de evitarlas, de controlarlas, de negarlas, de no verlas. Pero son dos realidades inminentes que tenemos desde que nacimos sabemos que nos vamos a morir y que todo cambia. Pero es algo que nosotros no queríamos ver. Siguiente, por favor. ¿Qué nos obligó? Lo primero que hizo la pandemia fue detenernos a todos. Eso me pareció histórico. En mi vida, ¿será que los medios de comunicación ahora sí nos permiten ver lo que sucede en todo el mundo? Creo que lo primero que vino a hacer la pandemia es a detenernos. Muchos lo agradecimos. Yo personalmente al principio dije, qué maravilla, porque vivo sumamente acelerada. Pero también vino en ese detenernos a mirarnos a ver. A mirar a ver todo lo que no queríamos ver. Yo recuerdo que al principio muchos de mis pacientes decían, qué bueno que se detuvo el mundo, porque entonces ahora sí voy a estudiar quién sabe cuántos cursos, otro idioma, hacer este proyecto, escribir un libro, hacer cantidad de cosas, nuevamente a llenar el espacio. Pero lo curioso es que todos reportaban mucho cansancio, imposible hacer todo lo que nos proponíamos hacer. Nos detuvo porque nos detuvo. Y entonces, ¿qué empezó a hacernos ver? Pues lo primero es la relación con nosotros mismos. ¿Y ahora qué hago con mi tiempo? ¿Ahora de qué lo relleno? ¿Y ahora qué hago con la pareja que tengo? ¿Y de qué hablamos si ahora estamos todo el día juntos? Nos enteramos cómo trabaja la pareja, los que vivían con la pareja, nos enteramos cómo estudian los hijos, nos enteramos cómo es la maestra se enteró cómo somos nosotros, ¿no? Yo me enteré cómo es la casa de mis pacientes se enteraron cómo es mi casa. Empezamos a realmente mirarnos, escucharnos, queramos o no. A veces esto fue muy conflictivo porque empezaron a salir todas las conversaciones incómodas que evitamos todo el tiempo en nuestro hacer. También fue muy evidente cómo nos relacionamos con el entorno. A mí al principio me sorprendió y me fascinó ver cómo los animales empezaron a tomar las ciudades. Creo que de verdad empezamos a hacer. Yo recuerdo que en enero aproximadamente del 2000, ¿qué nos confinamos? En el 2020, habíamos tenido una crisis de contaminación en esta ciudad fuertísima. La verdad es que cuando nos detuvimos y dejamos de usar tanto el coche, bajó muchísimo la contaminación. También puso en evidencia cómo nos relacionamos con el entorno. Nos puso en cuestionamiento cómo es la vida laboral. ¿De verdad vale la pena que nos transportemos tanto? ¿De verdad es más eficiente nuestro tiempo? ¿De verdad qué les pasa a los empleados? Muchos jefes tuvieron que voltear a ver las realidades sociales de sus empleados, entender las dinámicas en las que viven. Empezamos a considerarnos un poquito más. Digo, en el mejor de los casos, hubo gente que ni así entendió, ¿no? Pero yo tengo la esperanza de que algo aprendamos y ese es el cuestionamiento que quisiera poner hoy. ¿Qué aprendimos? Porque vivíamos en una inercia y la pregunta es si vamos a regresar a esa inercia. También es muy interesante cómo se cuestionó todo lo que se enseña en la academia. Yo soy maestra. El dar una clase en línea fue todo un reto, pero además de verdad era, ¿qué es lo importante a enseñar aquí?
¿Qué es lo que realmente se necesita hoy en día? ¿Qué necesitan los jóvenes? Que como bien dice el doctor Camarena, de verdad también entraron en un cuestionamiento muy fuerte y muchas veces los maestros lo que acabaron haciendo es un acompañamiento emocional. También nos dimos cuenta de la realidad de los maestros y de las dificultades que tienen y las instituciones también los voltearon a ver. También vimos la conformación social y toda la desigualdad que vivimos. Este fenómeno de lo que es vivir ahora sí que en una explosión demográfica, de vivir en espacios reducidos, de la violencia que se genera en ellos. En muchos casos, bueno, la mayoría de los casos vivieron así, como bien relata el doctor, porque la gente que tenía el dinero y la posibilidad se fue a pasar la pandemia a Vallarta, pero no es la realidad común. Empezamos a ver cuál es la conformación social en la que vivimos. También se dio a la luz pues muchas de las deficiencias de la política, muchas cuestiones, desigualdades económicas, y también sobre todo nos empezamos a cuestionar cuál es el sentido de esto. Cuando tenemos a la muerte enfrente nos hacemos las preguntas más existenciales e importantes que nos deberíamos de hacer realmente más cotidianamente. La siguiente, por favor. Hay un autor muy interesante que se llama Byung-Chul Han. Él escribió un libro hace tiempo, no es un libro reciente, y él habla de esto que es muy interesante, que se puso en evidencia en la pandemia. Estamos saturados, estamos en una sociedad en donde estamos todo el tiempo llenando, sin profundizar, sin detenernos. Vivimos en una inercia tratando de controlar todo. La siguiente, por favor. Y esto es violencia contra uno mismo. Pasamos de ser la sociedad del consumo a ser la sociedad del alto rendimiento. Ahora nos consumimos a nosotros mismos, tenemos que ser especialistas en todo, hacer de todo, tener las experiencias más espectaculares, etcétera, etcétera. Pero somos en realidad la sociedad del cansancio. Así se llama este libro del autor Byung-Chul Han. Vivimos en una desincronía, hay una pérdida del biorritmo y eso se puso en evidencia con la pandemia. El cansancio que reportábamos todos emocional realmente es un ejemplo de estar en una inercia donde no paramos. Más allá de la enfermedad, esto fue algo que estaba ahí velado en la cotidianidad de los que no estábamos contagiados en un principio. La siguiente, por favor. Desde antes de la pandemia, ya habían altos índices de depresión y de ansiedad, que obviamente, como bien lo enmarca el doctor Camarena, subieron muchísimo con la pandemia, pero esto ya estaba pasando desde antes y lo que es más grave es que cada vez los índices de depresión y ansiedad suceden en edades más tempranas. Ahora, si vemos índices de suicidio infantil, ya no solo en Japón, ya es una cuestión de todo el mundo. Y esto es verdaderamente preocupante. La pandemia vino a poner más en evidencia que estamos ansiosos. Fue impresionante cómo se alzó la demanda de la terapia. La siguiente, por favor. Se rompió el paradigma de cómo hacer y cómo ser en el mundo. De soltar todo lo que hemos aprendido de lo que deberíamos de ser. Creo que esto es el mayor parteaguas que nos puso en evidencia la pandemia. Abrirse significa romper los límites que nos han dado una aparente seguridad. ¿Creíamos que controlábamos el mundo? Pues no, señores, se nos cayó el teatro y se nos cayó el piso. Y verdaderamente tenemos que tomar la responsabilidad de que lo que hacemos importa e impacta. Creo que la pandemia fue un claro ejemplo de eso. Alguien estornudó en China, como dice otro de los artículos como título, alguien estornudó en China y nos infectamos todo el mundo, ¿no? Entonces, realmente creo que minimizamos y de pronto estamos todo el tiempo culpando a ver a quién le echamos la culpa de lo que sucede en el mundo. Es muy fácil hacer eso, pero creo que la pandemia nos puso en evidencia ¿qué estoy haciendo yo? Y esa es la invitación hoy, si estamos tratando de llegar a una nueva conciencia, hacia una nueva normalidad o hacia una nueva realidad, porque yo lo primero que preguntaría o cuestionaría es si lo que vivíamos era una normalidad, si eso era normal. Creo que esa es la primera pregunta que nos tendríamos que hacer. Desde mi perspectiva, no. Creo que el sistema estaba enfermo desde antes. La siguiente, por favor. ¿Qué sería lo que yo
yo pensaría o sospecharía que es lo primero que tenemos que hacer y que se puso en evidencia. Reconectar con nosotros mismos. Al momento de detenernos, tenemos que voltearnos a mirar. Me llama la atención cuando tú dices, Chavo, sobre la respiración, porque la respiración es la manera en la que nosotros conectamos con lo que sentimos. En la terapia psicocorporal la respiración es clave para empezar a sentir y para estar presente. Entonces me llama mucho la atención en tu ponencia la importancia de esto y lo sintomático de esto, ¿no? Cuando alguien deja de respirar, lo primero que está deteniendo es el sentir. Y nosotros hemos aprendido a desconectarnos. La siguiente, por favor. ¿Por qué nos hemos desconectado tanto emocionalmente? Pues de entrada porque en el deber ser, en el sistema en el que vivimos, hemos aprendido a vivir en un sistema dual que califica una parte como buena y otra parte como mala. Y aquí nos tocó las de malas, que la razón tiene como que está muy bien la razón y la emoción está muy mal. Entonces, ser emocional está muy mal visto. Entonces, ¿qué hemos aprendido a hacer? A contraernos y a no sentir. Y entonces, todo lo que hemos aprendido que está bien, lo exageramos y nos ponemos una gran máscara del personaje que asumimos que somos y tapamos todo lo que no nos gusta o lo que creemos que al otro no le va a gustar. Entonces, desde ahí empezamos un tema de separación que es sumamente cansado. Empezamos a evitar ser nosotros mismos. Tenemos miedo a ser nosotros mismos. Y eso configura mucho de nuestras relaciones humanas. La siguiente, por favor. Entonces tratamos de cambiarnos a nosotros, cambiar al otro, cambiar al entorno. Empezamos a querer controlarlo todo. Pero esto es inútil. Es como decirle al mar, detente. Si un día el mar nos hiciera caso, sería una catástrofe, porque en primer lugar apestaría a rayos. Todo lo que deja de fluir se estanca y apesta y se muere. Entonces, es una necedad, siento, querer controlar la realidad, en vez de aprender a fluir con ella. En esto que yo decía de qué sería lo que deberíamos de aprender o incorporar en la educación, que aparentemente se enseña, que es educación emocional, se enseña desde la razón, pero no desde la praxis de qué hacer con la emoción. La emoción es sumamente útil, es una herramienta de sobrevivencia. Lo que hay que aprender es a transitar la emoción y a ser responsables de la emoción, que esa es otra cuestión. La siguiente, por favor. Lo siguiente que tendríamos que aprender a hacer es a simplificar y a entrar en el vacío. En vez de llenarnos de cosas, aprender a despojarnos de cosas emocionales, objetos. Gran parte de lo que sucedió en la pandemia fue que la mitad de la gente vació su casa, ¿no? Empezó a revisar qué tenía, qué guardaba, qué acumulaba, ¿no? Entonces creo que estar en el vacío nos da la posibilidad de reinventarnos, pero para eso tenemos que realmente empezar a cuestionar qué estoy haciendo y de verdad lo que hago es lo que quiero hacer. La siguiente, por favor, ya para terminar. Y por último, lo que sería muy importante o lo que nos invitó a hacer la pandemia es a tomar riesgos, a reinventarnos. Quiero citar a un libanés, justamente a Nassim Nicolás Taleb. Él escribió un libro que se llama Antifrágil. Es un economista muy reconocido que es especialista en incertidumbre. Y él vivió la guerra en Líbano. Y él habla mucho que es tan diferente vivir una guerra en tiempo presente que verla en retrospectiva. Nosotros estamos viviendo una pandemia en tiempo presente. Habría que va a ser muy interesante ver después qué nos vamos a contar en retrospectiva de esto. Pero sin duda, lo primero que sucede en situaciones de estrés, de cambio, de pandemia, de guerra, etcétera, etcétera, es que tenemos que reinventarnos y tomar el riesgo, ser mucho más espontáneos, ser mucho más nosotros mismos. Pero eso, aunque se dice fácil, implica realmente en primer lugar entender quién soy, qué quiero, desde dónde estoy actuando. La siguiente, por favor. Reinventarse significa reconectar. En lo profundo nos da miedo sentir el rechazo. Y eso es lo que nos ha impedido ser nosotros mismos. Pero creo que esta pandemia lo que nos invitó es justo a revisar cómo nos estamos relacionando. Conmigo, con el otro, con el mundo. Podemos vivir este fenómeno como una gran muerte. Y sí, fue una gran muerte de estas pequeñas muertes cotidianas de lo que teníamos pensado que era la vida y nuestros planes.
Pero las muertes también son nuestras grandes maestras. Vean su vida en retrospectiva. Todos los cambios, todas las crisis, finalmente se volvieron una oportunidad. Depende de uno qué hace con eso. Entonces creo que estamos en una pandemia aún, con una gran oportunidad de generar una nueva conciencia y una nueva normalidad. Espero realmente que lo hagamos desde un lugar mucho más conectado con lo que realmente somos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Mati Cecín, por tu valiosa intervención. Con la intervención de la maestra hemos terminado la participación de todos y cada uno de nuestros panelistas del día de hoy. Quisiéramos saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para alguno de ellos. Adelante, Muna. No es lo mismo vivir las cosas que verlo de lejos con los buniculares. Hagan esto, maten, quiten, pongan. No es lo mismo que vivir las cosas. Eso es realidad y eso yo creo que se aplica para todo en la vida. Todo lo que uno vive es la realidad lo que vive y la tenemos, como dice la maestra, como tiene todo, que tenemos que superarla. ¿Cómo? Pues metiendo toda la fuerza como ser humano, porque los seres humanos tenemos mucha fuerza interna que nosotros nunca habíamos descubierto tanto. Y con eso, pues así vamos descubriendo como que podemos detener, que podemos aprender, que podemos dominar, porque es muy importante. Gracias, Muna. Adelante, Tere. Una gran felicitación al coordinador, doctor Hugo Bustos, y a todos los participantes en el libro. Verdaderamente es una gran aportación a la ciencia, desde mi punto de vista. La pregunta es la siguiente. A nuestra generación nos ha tocado ya vivir dos tragedias desde el punto de vista de la salud pública. La primera fue, y sigue siendo, el VIH-Sida, y la segunda es la pandemia que todavía estamos viviendo. Espero que la tercera no esté a la puerta de nuestras vidas, que es la viruela del mono. Y yo me pregunto, ¿qué está haciendo la ciencia médica, ¿sí?, para prevenir que haya este tipo de epidemias, pandemias que se vuelven después una tragedia? Si aceptamos que el origen que nos han dicho de las tres es la transgresión del hombre al reino animal. Yo conozco la explicación del SIDA desde ese punto de vista, la del virus de la pandemia actual y la del mono también. ¿Hay algo que pueda hacer la ciencia médica para prever que no sigamos transgrediendo estos órdenes, o hay otra explicación que nosotros no conocemos? Mira, tan no tengo la respuesta, pero te voy a hacer un comentario. Este libro es la consecuencia de que Víctor Hugo juntó un montón de esfuerzos individuales en detalles de gente que hace de alguna manera un trabajo serio en medicina, en biología, en investigación, en economía, en psicología, ¿no? Y todos los que trabajamos de esta manera dependemos de una entrada de capacidad. Yo en mi investigación dependo de un presupuesto y el presupuesto me lo da un administrador con poder público. Entonces, ¿hacia dónde va una investigación? Va hacia donde se da el poder, la posibilidad de investigar, hacia donde va el flujo. Muchos de nosotros hicimos investigación sin flujo y es sumamente difícil. Y posiblemente nuestras mejores investigaciones con más estrellas es donde llegó el flujo y ni siquiera pueden ser las más importantes. Es muy difícil decir hacia dónde va la ciencia, porque la ciencia no existe. La ciencia es un método que uno hace para tratar de mentir menos en la observación de la realidad. La ciencia es una forma como yo trato de transmitirte aquello
que traté de observar con limpieza para reproducírtelo con sinceridad, ¿no? Y entonces repetimos y creamos una hipótesis, la volvemos a repetir y tenemos que hacer números a ver si no me equivoqué, a ver si no me desvié en la observación. Esto que está pasando ahorita, este libro, que es la consecuencia de muchos esfuerzos pequeños de gente que hacen un libro enorme, la visión que tiene Víctor Hugo, a mí me impresiona mucho su capacidad de recoger personas valiosas y de él sintetizar lo importante de cada quien, ¿no? Por esta proyección de que hay un submundo de gente que tanto trabajó en este ejemplo de la pandemia, que tanto dio sus vidas, una cantidad de médicos que murieron, no registrados, no publicados y nunca promovidos. Abajo, la otra versión de la pandemia, este es uno de los ejemplos. Y requiere mucho esfuerzo. ¿Cuánto tiempo te tardó pedirle a la gente, buscar a la gente, pedir que hicieran el trabajo, juntar su libro? Salió de un esfuerzo personal increíble. Entonces, ¿qué hace la ciencia? La ciencia no existe, es un abstracto. Es mi actitud de hacer las cosas con reglas científicas para tratar de decirte la verdad. Y eso depende de la realidad que se estudia, de la realidad que te apoya, del espacio que tengas y de la posibilidad de difusión. Gracias. Don Enrique, ¿quiere contestar algo? Quiero, antes de darle la palabra al doctor Camarena, decirles, Chavo o Salvador Villazón es intensivista. Él trabaja en Centro Médico Nacional, es neumólogo, lo que hace es estar todos los días en contacto con respiradores. El capítulo de Chavo es bla, bla, bla y los respiradores. Y la crítica en realidad es, a veces no hay que comprar solamente equipos, tiene que haber atrás alguien que sepa el manejo de los equipos. Entonces quisimos resolver un problema a través de máquinas y reventamos los pulmones de mucha gente. La tasa de mortalidad que hubo declarada por el subsecretario de Gobierno fue en pacientes graves de 80%, una de las tasas más altas a nivel mundial. Y lo que él magistralmente relató sin una sola diapositiva, en realidad, como todas otras cosas, ha sido para todos nosotros un gran dolor. Perdón, doctor Camarena. No, es que yo me quedé un poco pasmado con la pregunta que tú hiciste, ¿no? En medicina se tiene que seguir una línea para encontrar una respuesta hacia la prevención de un fenómeno. Y, por ejemplo, en el caso del COVID fue una mutación, y todavía creo que estamos un poco lejos de poder saber cómo se dan este tipo de fenómenos, ¿no? Que si fue el pangolino, que si fue el murciélago, no queda totalmente contestada esa pregunta. Lo que sí quiero enfatizar, que ustedes lo saben, y si no ahorita se los digo, en menos de un año se encontraron vacunas. Entonces, más de 100 laboratorios en el mundo investigaron y pues descubrieron estas vacunas que pararon la pandemia de alguna forma o de otra porque bajó la mortalidad en forma significativa. Nada más. Gracias. Mati, ¿quieres comentar algo? Ok, en realidad la pandemia COVID fue una zoonosis. La zoonosis en realidad es una transgresión. Los seres humanos transgredimos. De repente veíamos a venados y a leopardos en los Marriotts, pero para ellos no era el Marriott, sino en realidad era su río o era su árbol o era su jardín. Le tengo muy malas noticias. Lo que nosotros escuchamos es el virus o la viruela del mono. Hay millones de virus que en este momento están siendo transformados. El virus del COVID tiene en realidad 4 letras, pero esas 4 letras las compartimos todos los seres humanos, todo tipo de animales, para darle una idea un poco más cuántica del problema que tenemos en este momento. Supóngase usted que somos capaces de dibujar un electrón, un núcleo,
y sus electrones periféricos. Le voy a contestar a nivel cuántico. Si nosotros pudiéramos magnificar el núcleo del electrón y lo pusiéramos en el centro del Estadio Azteca y las órbitas o los electrones las pusiéramos en las gradas, en medio de todo eso no existiría nada. Y esto significa que el 99.9% de las cosas que tenemos es un vacío. Si nosotros pudiéramos conjuntar los electrones y los núcleos de toda la humanidad, se dice para los cuánticos que caben realmente en un frasco. Por eso hablamos de metarealidades y por eso hay tantas versiones y tantos puntos de vista de una realidad. Y esta era en realidad el objetivo del libro. Verlo desde el punto de vista psicoterapéutico, verlo desde el punto de vista psiquiátrico, verlo desde el punto de vista neumológico. Otros expertos en terapia intensiva escribieron. Los zares de la pandemia escribieron en el libro. Economistas escribieron en el libro. Sexólogos escribieron en el libro. Esto es, este tipo de iniciativas de la sociedad civil, lo único que pretenden es regalar conciencia a las personas y decirles, no le creas todo lo que está sucediendo en las redes sociales. Hay información referenciada y bibliografiada que te puede dar en realidad un marco. Espero que su interesante pregunta esté contestada. Doctora Chavira, si es tan amable, y gracias por las fotografías. Yo quisiera completar un poquito, yo sé, yo no soy del panel ni escribí, pero soy médico. Y quisiera completar un poquito sobre la pregunta. Espero no se oya un poco fuerte lo que voy a decir. Los científicos no somos los que vamos a resolver el mundo. La desgracia más grande de lo que sucedió en esta pandemia, lo dijeron los doctores, fueron los humanos. No voy a poner si políticos o qué, pero todos. Porque a la fecha, lo decía la psicóloga y eso me encantó, desde otra visión, es el ser humano se tiene que enfrentar a sí mismo y encontrarse a sí mismo. ¿Y qué está haciendo? Y muchos, en lugar de ayudar, lo único que hicieron fue agredirse entre ellos mismos. ¿De qué sirve tanta ciencia si finalmente nadie nos cree? El doctor hablaba hace rato de las redes 5G, ¿no? Nadie se pone la vacuna. Entonces, ciencia, investigación existe. Mucha información, mucho más rápido de lo que hubiéramos pensado. El SIDA tiene más de 30 años y a la fecha no hay una vacuna. Y esto en 2 años, como decía el doctor, ya tenemos una vacuna. Pero ¿cuántos estamos vacunados? ¿Cuántas veces vacunados? ¿Cuántas veces aceptamos que estábamos vacunados? ¿Cuántos, la cosa más sencilla, ni siquiera vacunas, ponerse el cubrebocas y lavarse las manos? Entonces, a veces sin querer, se pone todo en la ciencia o en los médicos, que finalmente fue lo que pasó y se murieron mis compañeros. ¿Y los demás? Entonces, esto es de todos. Me voy a salir de la pandemia. ¿Cuántos de aquí saben si son diabéticos o no? ¿Cuántos de aquí saben si son hipertensos o no? ¿Cuántos de aquí hacen prevención? ¿Cuántos de aquí se cuidan, se lavan las manos? Antes los médicos operaban sin guantes, en la actualidad se lavan las manos. El cambio más grande de la ciencia, de la medicina, ha sido lavarse las manos, la cosa más sencilla de este mundo. Los cirujanos operaban así, se ven en las pinturas. Entonces, la función es de cada uno de nosotros. Por eso me encantó la parte de la psicología, porque realmente nos tenemos que reinventar todos, más allá de la ciencia, porque la ciencia hacemos muchas cosas, científicos hay muchos, pero de nada sirve si los demás no le entran. Entonces, eso es bien importante. Somos humanos y dejemos de lastimarnos entre nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Quisiera darle terminación a la reunión leyéndole una frase que dice lo siguiente, contestando un poco a la pregunta de qué es lo que los seres humanos me parece que pudiéramos
hacer. Es la parábola del colibrí. Dice, el bosque está en llamas y mientras todos los animales huyen para salvar sus vidas, un pequeño colibrí toma gotas de agua del río y sobrevolando el bosque las vierte sobre el fuego. Un águila le dice, ¿crees que vas a apagar ese fuego tú solo? El colibrí le contesta, no, sé que no puedo, contestó la hermosa ave, pero estoy haciendo mi parte. Y creo que cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte, con gotitas de agua. Y les agradezco, ha sido un verdadero placer esta calidad de ponentes, junto con otros, junto con mi colaborador, el doctor Antonio Salcido de Ciudad Juárez. Compren el libro, está muy interesante. Mati, gracias. Chavo, mi corazón, doctor Camarena, mis respetos. Luis, extraordinario. Al Fursan, al Hakim y a las instalaciones del Centro Libanés. Muchas gracias, buenas noches, buen provecho. Muchas gracias a todos por su asistencia. Y antes de irnos, agradezco nuevamente a los panelistas por su valiosa participación. Cedo la palabra al arquitecto Alberto Campo, presidente de Alfursan. Buenas noches a todos. En nombre de Alfursan, de Al Hakim, les damos una gran felicitación a los ponentes, a los organizadores, a los coordinadores de este gran libro, que sin duda va a ser algo inédito de lo sucedido con la pandemia, no tanto en México, sino en el mundo completo. Un agradecimiento al Centro Libanés, al equipo que nos ayuda, como siempre, Lili, muchas gracias a todos los muchachos que nos ayudan y que pasen buenas noches todos.